Nosotros los latinoamericanos, como cristianos que somos en su mayoría, nos tomamos la religión con mayor tranquilidad. Claro que siempre vamos a encontrar a una tía o abuela creando a diario stories de índole religioso en WhatsApp, o a los pastores de Jehová tocándote cada semana a la puerta el timbre y los Sin embargo, si en una reunión por un cumpleaños o en una fiesta corporativa hay católicos, evangélicos, adventistas, mormones o testigos de Jehová, la fiesta se lleva en paz. Nadie llega con un chaleco bomba ni amenaza de muerte a nadie por ser de otra rama del cristianismo. Eso se debe más que nada porque, a diferencia de la católica fundada por San Pedro casi inmediatamente después de la muerte de Jesús, las otras religiones cristianas importantes se crearon hace no mucho tiempo y a partir de movimientos protestantes. Los testigos de Jehová se fundaron por los años 1880, al igual que los adventistas. Los mormones se fundaron por el año 1830, es decir, son religiones relativamente nuevas que aprendieron a convivir en paz y no tuvieron ni ganas ni tiempo para reprimirse a muerte entre ellos. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo del Islam, dividida básicamente en dos grandes ramas: los sunitas, que representan casi el 90% de todos los musulmanes del mundo, y los chiitas, que representan menos del 10% de la población mundial musulmana, concentrados mayoritariamente en Irán. Por eso muchos países musulmanes han intentado aislar a los iraníes, ascendientes de los persas y no de los árabes, simplemente por creer en la otra rama del Islam. Pero, ¿en qué se diferencian estas ramas? Bueno, los sunitas, los que son mayoría como en Arabia Saudita, Egipto, Turquía o Libia, dicen que el sucesor de Mahoma, es decir, el sucesor del fundador del Islam, fue su suegro, mientras que los chiitas, los que son minoría como en Irán, dicen que el sucesor de Mahoma fue su primo. Y de ahí parten estas dos ramas del Islam tan iguales y a la vez tan distintas, que se miran con recelo desde hace 1400 años, cuando tras la muerte de Mahoma no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién debió ser su sucesor. Pero el asunto no acaba ahí, ya que a lo largo de siglos de historia del Islam, ambas ramas se han discriminado, humillado y hasta masacrado, desatando una marginación socioeconómica, extremismo, malentendidos culturales, violencia, agravios, estereotipos y una retórica sectaria que es muy difícil explicar y entender para nosotros los cristianos. En medio de este explosivo cóctel de malentendidos entre sunitas y chiitas, debemos hablar de los alauitas, una pequeña rama islámica que profesa, por ejemplo, la familia Al-Asad, que hasta hace no mucho gobernaba Siria. Los alauitas son una rama del chiismo, pero influenciada por variadas tradiciones como el cristianismo. Sus prácticas religiosas, llegando incluso a celebrar festividades cristianas, llevan a muchos sunitas a cuestionar la identidad islámica de los alauitas. Entendidos estos criterios básicos, ya podemos entrar en materia. Siria es un mosaico étnico y religioso compuesto por una mayoría sunita y minorías alauitas, cristianas y kurdas. La familia Al-Asad, que hasta hace unos meses gobernaron Siria por más de 50 años, pertenece a la minoría alauita, lo que generó resentimiento entre la mayoría poblacional sunita siria, que percibía al régimen como excluyente. Estas tensiones sectarias entre ambas ramas del Islam se profundizaron hasta llegar en el 2011 a la guerra civil, disfrazada de primavera árabe, convirtiéndose en un factor clave para que los rebeldes sirios, apodados posteriormente en Occidente como terroristas moderados, empezaran una sangrienta lucha por derrocar a Bashar al-Assad. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. En diciembre del 2024, después de 13 años de una brutal guerra civil, el régimen de Bashar al-Assad en Siria llegó a su fin con sorprendente rapidez. Los rebeldes sirios, liderados por Hayat Tahrir al-Sham, una organización catalogada como terrorista por la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y otros países, cuyo líder, permítame subrayar, en la prensa occidental rápidamente pasó de ser un terrorista revolucionario, estuvieron apoyados por una coalición que incluía al Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía y las fuerzas democráticas sirias kurdas. Todos ellos lograron avanzar rápidamente hacia Damasco, obligando a Assad y a su familia a huir hacia Rusia, donde recibieron asilo. Este cambio trascendental marca el fin de más de medio siglo de dominio de la familia Assad, con implicaciones directas para actores clave como Irán, Rusia e Israel, así como para la estabilidad general del siempre convulso Oriente Medio.
La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria no solo transformó el panorama interno de esta pequeña nación con ubicación geoestratégica, sino que también alteró profundamente las dinámicas entre actores externos clave en Oriente Medio. Entre las relaciones más afectadas se encuentran la compleja interacción entre Israel y Rusia, dos potencias cuyos intereses en la región han oscilado entre la cooperación táctica y la competencia estratégica. Este evento en Siria marcó un hito en su relación bilateral, con implicaciones que se extienden desde la seguridad fronteriza hasta la reconfiguración de alianzas globales. En ese sentido, permítame recordar que si bien los judíos fueron reprimidos en la Rusia estalinista, en la actualidad los judíos gozan de derechos plenos en Rusia, donde viven tranquilamente unos 200.000 judíos. Por otro lado, el 15% de los habitantes de Israel son rusoparlantes y la comunidad ruso-judía sigue creciendo en Israel. La semana pasada, una amiga mía rusa judía recibió su pasaporte israelí y otra conocida anda en ese trámite. Ante estos nexos poblacionales y culturales resulta muy difícil para Rusia e Israel enemistarse por sus diferencias e intereses en Oriente Medio. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y hoy vamos a analizar con lujo de detalles un conflicto que se ha convertido en una mina que ha hecho saltar el equilibrio de poderes en Oriente Medio y que puede traer consecuencias nefastas para varios actores geopolíticos clave. No parpadeen porque tras más de una década de conflicto forzado en Siria, al parecer todo se resolvió en un abrir y cerrar de ojos, pero las cosas distan mucho de ser un final feliz para nadie. Compartan este video, recuerden darle su like a este humilde servidor y suscribirse al canal. Sin más introducción, empecemos. Siria estuvo gobernada por la familia al-Assad durante más de 5 décadas. Hafez al-Assad consolidó en 1971 un régimen autoritario mediante el partido Baas Árabe Socialista, basado en el control militar y la represión política, mientras que su hijo Bashar al-Assad continuó con esa línea tras asumir el poder en el año 2000. Si bien queda claro que muy democrático este régimen no era, sepan que antes de la guerra en el 2011 entre el 55 y el 70% apoyaba al régimen de Bashar al-Assad. Y es que bajo su gobierno Siria era un país estable y su crecimiento económico era la envidia de muchos en la región. Aunque claro, no podemos olvidar que el país se enfrentó por momentos altos niveles de desempleo, corrupción sistémica y una falta crónica de libertades políticas. En marzo del 2011, inspirados por las protestas de la llamada Primavera Árabe, manifestantes sirios en la ciudad de Daraa exigieron reformas democráticas y la respuesta violenta del gobierno, incluyendo el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos, provocó una expansión de las protestas a nivel nacional. Ese método inhumano y antidemocrático fue un grave error de al-Assad. La represión intensificada llevó a que sectores de la oposición tomaran las armas, marcando el inicio del conflicto armado en Siria en el 2011, al que muy rápidamente se unieron extremistas islámicos de medio mundo. En ese sentido, vale recordar que la religión tiene mucho que ver en este conflicto, ya que, como decíamos al principio, los chiitas son minoría y los alauitas, rama del chiismo y a la que pertenece la familia Assad, no son muy queridos dentro de los musulmanes más conservadores, es decir, casi todos. Y si tenemos en cuenta que la mayoría de la población en Siria es sunita, queda claro que los musulmanes sunitas del mundo iban a apoyar a los sunitas sirios que estaban siendo reprimidos por Assad. Pese a todo, vale resaltar que muchos sunitas apoyaban a Assad por la estabilidad, pero con una guerra encendida la estabilidad se esfumó y Assad empezó a perder el apoyo popular. La guerra civil siria rápidamente atrajo la participación de potencias extranjeras. Irán, primo hermano de los Assad, así como Rusia, un aliado desde la era soviética, apoyaron al régimen de Assad con recursos militares y económicos, mientras que Estados Unidos, Turquía, de mayoría sunita, y los estados del Golfo, también de mayoría sunita, respaldaron a diversas fracciones rebeldes sirias, metiendo dinero para que la sangre corriera y el terror se apoderara de la población siria. Esta intervención extranjera convirtió el conflicto sirio en una guerra
guerra entre potencias regionales con intereses geopolíticos opuestos. Estados Unidos aprovechó el momento para plantar ilegalmente una base militar cerca de importantes campos petrolíferos en Siria y robar petróleo, hechos ampliamente documentados. Porque si hay federicos que creen que Estados Unidos está en Siria para llevar paz y prosperidad, deberían leer más sobre el expolio petrolífero en Siria del siempre tan democrático y humanista Tío Sam. En medio de la guerra, el gobierno sirio defendió su legitimidad, argumentando que enfrentaba una insurgencia terrorista respaldada por actores extranjeros. Según Assad, las protestas iniciales fueron manipuladas para desestabilizar Siria y permitir la intervención externa, como vimos en Libia o incluso en Ucrania, con el senador estadounidense John McCain dando discursos por Kiev o Victoria Nuland repartiendo galletas y Coca-Cola en el Maidán. Siria, con el apoyo crucial de Rusia e Irán, adoptó una estrategia militar fuerte para recuperar territorios perdidos y mantener el control sobre las principales ciudades. Por otro lado, los grupos rebeldes sirios surgieron con demandas iniciales de democracia y reformas políticas. Sin embargo, con el tiempo se fragmentaron en múltiples facciones con objetivos diversos y extremistas. Los rebeldes justificaron su lucha como una respuesta legítima contra un régimen opresivo que había cometido crímenes contra su propia población y argumentaron que era necesario derrocar a Assad para establecer un gobierno representativo que representara los derechos humanos. Vuelvo a repetir que gran parte de los sunitas apoyaban a Assad por la estabilidad, pero obviamente una parte de la población sunita, especialmente los de las zonas rurales, no veían con buenos ojos a ese régimen. Sepan que la guerra civil siria ha dejado más de 500.000 de muertos y ha desplazado a 12 millones de personas, tanto dentro como fuera de una nación que cuenta con unos 25 millones de habitantes. Y es que muchas ciudades sirias fueron devastadas por bombardeos indiscriminados de diversos bandos, lo que mantenía un pánico y desplazamientos constantes a sus habitantes. Tras 13 años de guerra y cuando el mundo menos lo esperaba, llegó el colapso del régimen de Assad, que se produjo en apenas 12 días de combates intensos, culminando el 8 de diciembre de 2024. El agotamiento de los principales aliados del régimen sirio, y me refiero a Rusia e Irán, jugó un papel crucial para el derrocamiento de Assad. Rusia ya no podía ocuparse de Siria como hace unos años debido a la guerra en Ucrania y a sus propios desafíos económicos. Paralelamente, Irán enfrentaba y aún enfrenta presiones internas y externas, a lo que se sumaron los ataques israelíes contra sus agentes regionales en Palestina y el Líbano. La posibilidad de una guerra directa entre Israel e Irán, luego de bombardeos limitados de ida y vuelta, hizo que Irán destinara sus esfuerzos en prepararse para una gran guerra con Israel, descuidando a su aliada Siria. La coalición rebelde siria, respaldada activamente por la vecina Turquía, aprovechó las preocupaciones internas de Rusia e Irán para lanzar una ofensiva coordinada que el debilitado ejército sirio de al-Assad no pudo contener. El presidente turco tuvo un papel clave en unir a las diversas facciones rebeldes sirias, lo que resultó decisivo en la caída de Damasco. Este éxito militar marca el fin del dominio alauita de los Assad en Siria, con el país ahora preparándose para ser gobernado por extremistas sunitas por primera vez en 6 décadas. ¿Pasar a Siria de Guatemala a Guatepeor sin tratar de ofender a mis queridos amigos guatemaltecos? Pues bueno, sigamos con algunos datos de impacto para intentar responder a esta complicada pregunta. La caída del régimen de Assad representa un golpe devastador para la influencia de Rusia en Oriente Medio, ya que como principal patrocinador extranjero junto con Irán, Rusia había invertido considerables recursos militares, financieros y políticos en mantener a Assad en el poder. La intervención rusa en Siria en el 2015 permitió a Rusia establecer una presencia militar duradera en el Mediterráneo oriental, simbolizada por la base aérea de Yemeimin. Estos enclaves no solo facilitaron operaciones militares en apoyo a Assad, sino que también sirvieron como plataformas para proyectar influencia rusa en África y contrarrestar la presencia occidental. Sin embargo, la caída del régimen de Assad ha puesto en riesgo estos activos rusos, ya que grupos rebeldes sirios han manifestado su intención de revisar los acuerdos que permitían la presencia rusa en Siria. Mientras tanto, Estados Unidos sigue robando petróleo sirio, quedando claro ante quién se arrodillan
los nuevos gobernantes en Siria. La posible pérdida de sus bases militares en Siria debilitaría la capacidad de Rusia para operar como garante regional en Oriente Medio, un rol que había cultivado meticulosamente desde el 2015. Seamos claros, perder a Assad representa una derrota estratégica que limita la proyección rusa en Oriente Medio. Este retroceso obliga a Moscú a reevaluar su postura, especialmente cuando su atención y recursos siguen concentrados en Ucrania y en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. La reacción inicial de Rusia al derrocamiento de al-Assad fue notablemente reservada. Ya ha intentado minimizar los acontecimientos en Siria y tranquilizar a la opinión pública sobre las consecuencias de la rebelión, mientras simultáneamente justifica la postura del Kremlin, atribuyendo la culpa al régimen de Assad y su ejército, y enfatizando que la prioridad actual de Rusia es llegar a un acuerdo de paz en la guerra en Ucrania. Para Irán, la caída del régimen de Assad representa un golpe significativo a su estrategia regional. El eje Irán-Siria-Líbano ha sido fundamental para la proyección de poder iraní en esta región y su capacidad para desafiar a Israel. Siria bajo al-Assad proporcionaba un corredor vital para el suministro de armas y apoyo a Hezbollah en el Líbano, pieza clave en la estrategia de profundidad estratégica de Irán que está siendo debilitada por Israel. Además, los ataques a los hutíes en Yemen, otro aliado iraní, debilita aún más su eje de la resistencia. También debilita la posición negociadora de Irán en el escenario internacional, en un momento en que ya enfrenta presiones por su programa nuclear y actividades regionales. Israel emerge como uno de los potenciales beneficiarios del colapso del régimen de Assad. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no dudó en atribuirse parte del mérito por la caída del régimen sirio, describiéndola como un punto de inflexión en Oriente Medio. En un movimiento significativo, Israel capturó territorio en el lado sirio de la frontera en los altos del Golán, inmediatamente después del colapso del régimen, siendo la primera vez que Israel toma territorio en Siria desde la guerra de 1973. Las fuerzas israelíes también tomaron el control del estratégico puesto militar sirio en el monte Hermón, el punto más alto en la frontera entre ambos países. Aunque Israel ha dicho que esta es una medida temporal, ya todos conocemos el actuar invasor de Israel. No olvidemos que nada más Assad fuera derrocado, Israel emprendió, sin provocación por medio, una campaña militar en la que destruyó entre el 70 y el 80% de las capacidades militares estratégicas sirias, incluidas bases aéreas, aviones y depósitos de armas. La advertencia a cualquier nuevo gobierno sirio sobre permitir el rearme iraní subraya una política de hechos consumados, respaldada por una superioridad militar israelí, apadrinada a su vez por los Estados Unidos de América. Con Rusia e Irán lamentando la pérdida de su aliado y Occidente evaluando sus próximos pasos, Turquía se sitúa como un actor dominante en el futuro incierto de Siria. Y es que de todos los actores regionales, Turquía parece posicionada para emerger como el mayor beneficiario del colapso del régimen de Assad. Y es que el éxito de Erdogan en unir a las diversas facciones rebeldes sirias fue clave en la caída de la Damasco de Bashar al-Assad. Si bien muchos de ustedes pueden estar a favor de que se haya derrocado al represivo régimen de más de 50 años de los Assad, no olviden quiénes son los nuevos líderes sirios, muchos de los cuales serán catalogados como terroristas hasta hace no mucho, como Ahmed al-Sharaa, quien lidera el proceso de transición de poderes. A pesar de avances hacia la normalización política, persisten tensiones con las fuerzas democráticas sirias, grupo kurdo respaldado por Estados Unidos, lo que podría complicar la estabilidad en el noreste del país. El predominio en el nuevo gobierno sirio de exmiembros de Hayat Tahrir al-Sham, que repito es una organización catalogada como terrorista por la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y otros países, genera rechazo entre grupos moderados y laicos en Siria, así como preocupaciones en la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y a la Unión Europea, que observan todo con atención, conscientes de que lo que está en juego va mucho más allá de Siria, afectando los equilibrios de poder y la estabilidad de todo Oriente Medio.
Estimados amigos, en la historia reciente tenemos ejemplos de estados prácticamente fallidos, luego de que Occidente y sus aliados, o tontos útiles mejor dicho, hayan metido sus sucias manos. Libia, Irak o Afganistán son ejemplos claros y concretos. Veremos si Siria termina como ellos, es decir, en otro avispero en Oriente Medio, así como en un nido del terrorismo internacional, por culpa, claro está, de esos países que dicen actuar en el marco del orden basado en reglas. Pero no hay reglas, estimados amigos, aunque en realidad solo una: defender sus propios intereses, sin importar que para lograrlo haya que pisotear y destruir etnias y pueblos enteros. ¿Le irá mejor a Siria siendo gobernada por los llamados terroristas moderados? Pues no lo sé, ya el tiempo lo dirá. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima. Estimados amigos, como ven, hoy me encuentro grabando en el estudio de siempre, de toda la vida, es decir, en mi habitación. Cuando el fondo está verde es porque estoy grabando en mi habitación, y cuando está azul es porque estoy grabando en otro lado, un pequeño estudio que me he hecho donde no hay prácticamente ruido. Aquí siempre están haciendo remodelación, le meten taladro, le meten mucho ruido. Entonces, pero hoy no alcancé a ir al otro estudio, que me toca ir unos 45 minutos. No es mucho, pero me dio pereza, así que aproveché el tiempo y grabé hoy aquí. ¿Qué quería decirles? Espero sus opiniones sobre el tema de hoy, un tema muy importante. Tanto se ha hablado durante más de una década de la guerra en Siria. Sabemos que, como contamos en el video, el error de Assad de reprimir esa protesta que dio inicio a todo, y todo se descontroló, no sin la intervención de las potencias de siempre. Pues hay alguien que lo pueda ver de otra forma, pues siempre eso se puede discutir, todo puede hacerse en un debate siempre y cuando este sea sano. Hay muchos detalles sobre la guerra y quizás sobre la religión. Al principio arranqué haciendo un paralelismo entre lo que nos diferencia un poco a los cristianos de los musulmanes, ¿no? En el Islam podemos ver, no todos, ¿no? Puede que sea un 1%, no es el porcentaje de extremismo, ¿no? Que la mayoría de los musulmanes obviamente son conservadores, mantienen sus tradiciones y eso, pero son muy buenas personas, muy educados, muy amables. Por eso no podemos hablar del extremismo y metiendo en este saco a todo el Islam. Espero que no haya ofendido a nadie cuando hablé al principio haciendo ese paralelismo, ¿no?, de las religiones. Se hizo un poco una broma al principio, pero sin ganas de ofender, ¿no?, sobre los testigos de Jehová, los evangelistas, los mormones y en general los cristianos, ¿no? Espero que no hayan malinterpretado esa explicación muy simple, pero que más o menos deja claro, ¿no?, deja claras las diferencias. La religión es un tema muy personal para mí porque estuve en el seminario, casi llego a ser sacerdote. Entonces toda esta cuestión del Vaticano y las religiones es un tema muy importante para mí porque trae muchos recuerdos buenos, muchos recuerdos muy buenos, ¿no? Pues nada, espero sus opiniones sobre Siria. Quizás hay muchos datos importantes que tuvimos que obviar, ¿no? Porque si no el video se hacía de unos 50 minutos, una hora, y podía resultar un poco aburrido. Pero en los comentarios siempre es bueno. Me encanta cuando mucha gente que conoce estos temas lo explica de una forma muy educada, muy simple y muy entendible. Pues espero que ustedes lo hagan así en los comentarios y compartan y pidan que se suscriban al canal para llegar a los 2 millones como queremos llegar este año, ¿no? A ver si me hacen un regalo de Navidad adelantado, ¿no? Bueno, estimados amigos, suerte, que la pasen bien y ya nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.